Anarratis, donde las llamas de la memoria aún arden en la oscuridad. Soy vuestro cronista en esta noche sin luna, guardián de secretos olvidados y tragedias susurradas. Cerrad los ojos, apartad las preocupaciones del día y permitid que os conduzca a través del velo del tiempo, hacia un palacio de verano donde el fuego y la sangre se entrelazaron en una danza macabra. Respirad hondo, dejad que vuestro cuerpo descanse, pues esta noche caminaremos entre cenizas y sueños rotos. La historia que compartiré con vosotros es de dragones que nunca despertaron, de reyes que jugaron con lo prohibido, y de una maldición cambió el destino de los 7 reinos para siempre. El viento del sur soplaba cálido aquella primavera del año 259 después de la conquista de Aegon, arrastrando consigo el pezume de las rosas del tu jardín y el aromulsón de los melocotoneros en flor. Sunmeray se alzaba entre colinas ondulantes, un palacio de ensueño construido por el rey Daeron el Bueno, más hogar que fortaleza, con sus torres esbeltas y sus jardines que parecían extenderse hasta tocar el horizonte. No era desembarco del rey con sus muros imponentes, ni Rocadragón con su oscura majestuosidad volcánica. No, Sunmeray era diferente. Era el lugar donde los Targaryen soñaban con ser simplemente humanos, donde podían caminar descalzos sobre la hierba y olvidar, aunque fuera por un momento, que la sangre del dragón corría por sus venas. Pero en aquel día de primavera, mientras las golondrinas trazaban arcos en el cielo azul claro, el rey Aegon V de su nombre, conocido por el pueblo llano como Aegon el Improbable, caminaba por los pasillos de Sunmeray con el peso del mundo sobre sus hombros. Sus sienes plateadas brillaban con la luz que se filtraba por las ventanas altas, y sus ojos color violeta, la marca inequívoca de Valyria, miraban hacia algo que nadie más podía ver, algo que lo había obsesionado durante años, quizás décadas, un sueño, una profecía, una maldición disfrazada de esperanza. Padre, la voz de su hijo Jaehaerys rompió el silencio del corredor. El príncipe heredero, un hombre de 37 años con la mandíbula fuerte de los Targaryen y la determinación grabada en cada línea de su rostro, caminaba detrás del rey con paso firme. Los maestres han llegado de la ciudadela. Traen los pergaminos que solicitasteis, los textos antiguos de Valyria. Aegon se detuvo frente a una ventana que daba al jardín donde su bisnieto, un niño de apenas unos meses llamado Ereagar, dormía en brazos de su madre. Lanken, su hijo mayor, el que había renunciado al trono por amor, estaba allí también, riendo con su esposa Jenny de piedras antiguas. La risa llegaba hasta donde Aegon permanecía inmóvil, pero no lo alcanzaba realmente. Nada lo alcanzaba ya excepto el fuego. Los dragones deben regresar. Jaehaerys, dijo el rey sin apartar la mirada del jardín. Su voz era suave pero firme, con ese tono que había aprendido a emplear cuando sabía que sus palabras serían cuestionadas. Durante más de un siglo, los 7 reinos han vivido sin dragones. Y mira lo que hemos perdido. Mira cómo los señores desafían a su rey. Mira cómo las casas nobles juegan sus juegos de poder sin temor. Sin dragones, somos simplemente hombres con coronas de oro y ancestros gloriosos. Jaehaerys se acercó a su padre, colocándose a su lado frente a la ventana. Durante un momento, ambos contemplaron la escena pesтерil del jardín. Los dragones se extinguieron por una razón, padre. Los dioses quizás decidieron que era momento de que terminara su era. Los dioses. Aegon se volvió hacia su hijo, y por primera vez en días, una chispa de pasión encendió su mirada. ¿Qué saben los dioses del destino de los dragones? Fueron los hombres quienes los mataron. Jaehaerys, hombres pequeños con mentes pequeñas que encerraron a las bestias en el pozo dragón, que las dejaron encogerse y debilitarse generación tras generación, hasta que lo último que quedó de la gloria de Valyria fue un lagarto del tamaño de un gato, ciego y mal formado. Los dioses no hicieron eso, lo hicimos nosotros. El príncipe heredero suspiró. Había tenido esta conversación con su padre innumerables veces en los últimos meses, y cada vez terminaba igual, con el rey más convencido de su propósito y el mismo más lleno de una inquietud que no podía nombrar.
sacrificaban, cortó Egan bruscamente. Luego, como si se arrepintiera de su tono, su voz se suavizó. Pero ya no somos esos hechiceros crueles, hijo mío. Tenemos conocimiento. Tenemos los huevos que han permanecido petrificados durante generaciones. Y tenemos algo más. Tenemos la profecía. La profecía. Siempre volvían a la maldita profecía. Jaehaerys conocía las palabras de memoria, aunque nunca las había escuchado directamente de labios de la bruja del bosque, aquella mujer extraña que su hermano Duncan había traído a la corte junto con su esposa Jenny. La fantasma de corazón alto, la llamaban, una criatura encorvada y antigua que olía a hierbas del bosque y cantaba canciones que ponían los pelos de punta. Ella había mirado al rey con ojos amarillentos y le había susurrado palabras que se habían clavado en el corazón de Aegon como garfios de acero. El príncipe que fue prometido nacerá de la línea de Jaehaerys hiere a ella, había dicho la bruja, de la sangre del dragón, mezclada y pura, vendrá el Salvador cuando la oscuridad cubra el mundo. Pero primero, los dragones deben despertar, el fuego debe limpiar y el sacrificio debe ser ofrecido. Jaehaerys, su hijo menor, un muchacho de 18 años con el pelo plateado cayéndole sobre los hombros y una mirada que a veces parecía estar observando algo más allá del velo del mundo material, hiere a ella, su hermana, prometida a él según la antigua costumbre Targaryen. La boda estaba planeada para ese mismo año. La profecía podría significar cualquier cosa, murmuró Jaehaerys. Las palabras de las brujas son como el humo, padre, toman la forma que uno desea ver. O quizás, respondió Aegon girándose completamente hacia su hijo, tomándolo por los hombros con manos que temblaban ligeramente. Quizás esta profecía es exactamente lo que parece ser, una advertencia, una promesa, una responsabilidad. Los otros caminaron una vez en el extremo norte. Jaehaerys, los registros antiguos lo confirman. Y si regresan, ¿quién los detendrá? Los caballeros con sus espadas de acero, los señores con sus ejércitos. No, necesitaremos dragones, necesitaremos fuego. En ese momento, una figura apareció al final del corredor, Ser Duncan el Alto de la Guardia Real, llamado así por su estatura imponente. Caminaba hacia ellos con su armadura blanca brillando en la penumbra. A su lado venía un hombre más bajo, fornido, con túnicas color ceniza bordadas con símbolos arcanos. Maestre Corso de la Ciudadela, pero no un maestre común. Corso había dedicado su vida al estudio de los dragones y la magia antigua, y su cadena llevaba eslabones de acero valirio que muy pocos maestres lograban forjar. Mi rey, la voz profunda de Ser Duncan resonó en el corredor. El maestre Corso ha traído los textos que solicitasteis, y hay alguien más, un hombre de Volantis que afirma conocer los rituales antiguos. Los ojos de Aegon se iluminaron con una intensidad febril. Traedlo inmediatamente. Mientras Ser Duncan asentía y se retiraba, Jaehaerys sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Algo en el aire había cambiado, como si el destino mismo hubiera tomado una respiración profunda, preparándose para exhalar fuego. Los días siguientes a la llegada del volantino transcurrieron en una neblina de preparativos secretos. El hombre se hacía llamar Maegor, aunque era obvio que ese no era su verdadero nombre. Tenía la piel oscura como la madera de ébano y los ojos de un rojo intenso que brillaban con conocimiento prohibido. Llevaba tatuajes que serpenteaban por sus brazos desnudos, símbolos que dolían a la vista si uno los miraba demasiado tiempo. Los huevos deben ser colocados en el centro de un círculo de fuego, explicaba Maegor en el gran salón que Aegon había convertido en su cámara de planificación. Mapas y pergaminos cubrían cada superficie. 3 huevos de dragón descansaban sobre cojines de terciopelo negro, uno verde como el cielo profundo, otro dorado con vetas carmesí y el tercero de un negro azabache que parecía absorber la luz. El fuego común no bastará. Debe ser fuego de dragón, o lo más cercano que podamos crear, fuego valirio, alimentado con sustancias que han sido olvidadas en Poniente. ¿Qué sustancias?, preguntó Maestre Corso, inclinando
inclinándose sobre los pergaminos que Maegor había desplegado. El texto estaba en alto valirio, tan antigua que incluso para alguien versado en el idioma resultaba casi ilegible. Fuego Sol, respondió Maegor señalando un símbolo, una sustancia alquímica que arde con tal intensidad que puede derretir piedra. Los alquimistas de desembarco del rey conocen su secreto, aunque lo llaman por otro nombre, sustancia salvaje, la misma que su rey Aerion el monstruoso bebió creyendo que lo transformaría en dragón. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Todos conocían esa historia. Aerion Targaryen, en su locura, había consumido Fuego Sol y había ardido desde dentro, gritando mientras su cuerpo se consumía. Aegon, que había estado estudiando los huevos con expresión abstraída, levantó la vista. No beberemos nada, dijo firmemente. El Fuego Sol se usará solo para alimentar las llamas del ritual. Continúa. Maegor asintió. Además del Fuego Sol, necesitaremos sangre. No sangre común, sino sangre de reyes, sangre de dragón. Y necesitaremos un sacrificio. Los antiguos hechiceros de Valiria sabían que la magia exige un precio equivalente a lo que se desea obtener. Para traer de vuelta a las criaturas más poderosas que el mundo ha conocido, el precio será alto, completó Duncan, el hijo mayor de Aegon, quien había entrado silenciosamente en la habitación. Su rostro mostraba preocupación. Padre, no me gusta esto. Jenny ha estado teniendo sueños. Su amiga, la fantasma, canta canciones extrañas por las noches, canciones sobre llamas y gritos. Aegon se acercó a su hijo y colocó una mano en su mejilla con ternura. Duncan había renunciado al trono para casarse con Jenny, una plebeya, y ese acto de amor verdadero había conmovido profundamente al rey. Las brujas siempre cantan sobre desgracias, hijo mío, es su naturaleza, pero nosotros escribiremos una historia diferente. Cuando los dragones despierten, no habrá más guerra. Los señores se inclinarán ante el trono como lo hicieron en los días de Aegon el Conquistador. Habrá paz, habrá orden. ¿A qué costo?, susurró Duncan, pero su padre ya se había alejado, volviendo su atención a los pergaminos y los huevos. La noche elegida para el ritual era la del cumpleaños de Duncan. Aegon había insistido en que fuera una celebración, una ocasión alegre que reuniera a toda la familia. Nadie debía sospechar lo que realmente se planearía para después. Cuando los invitados estuvieran ebrios con vino dulce y la noche cayera como un manto sobre su meraille, el gran salón fue decorado con estandartes que mostraban el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen. Largas mesas se llenaron con venado asado, cisnes rellenos, tartas de limón tan grandes como escudos y ríos de vino arbe. Los bardos tocaban canciones alegres y hasta la fantasma de corazón alto, con su rostro arrugado como pergamino viejo, parecía menos sombría de lo usual, aunque sus ojos amarillentos no dejaban de seguir al rey donde quiera que fuera. Ereagar, el bebé, dormía en los brazos de su madre Ereaella, mientras su padre Aerys bebía vino junto a su hermano Jaehaerys. Los dos hijos del rey conversaban en voz baja, y más de una vez Aerys miró hacia donde su padre estaba sentado en la mesa principal. Está obsesionado, murmuró Aerys a su hermano. No habla de otra cosa. Dragones, profecías, destino. A veces lo escucho por las noches, caminando por los pasillos, hablando consigo mismo sobre fuego y sangre. Jaehaerys tomó un largo trago de su copa antes de responder. Nuestro padre es un buen hombre, Aerys. Ha intentado toda su vida hacer lo correcto por el pueblo, pero creo que el peso de la corona lo ha cambiado. O quizás es simplemente que los Targaryen nunca fuimos hechos para vivir sin dragones. Quizás su ausencia nos vuelve locos lentamente. Tonterías, respondió Aerys, aunque su voz carecía de convicción. Yo no siento ninguna locura. Tú no la sientes. Es el quién. ¿Quién qué? La voz de Aegon apareció de repente detrás de ellos. Ambos príncipes se sobresaltaron. El rey sonreía, pero había algo en esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. ¿Creéis que vuestro padre ha perdido el juicio? Quizás tengáis razón.
Quizás un hombre debe estar un poco loco para intentar lo imposible. Pero decidme, hijos míos, ¿qué es la cordura sino conformidad? ¿Qué es la razón sino miedo disfrazado? Se alejó antes de que pudieran responder, dirigiéndose hacia los músicos. Con un gesto, silenció la música. El salón entero se quedó en silencio, todos los ojos volviéndose hacia el rey Tamigos. Comenzó Egan, su voz resonando en las paredes de piedra. Familia, estamos aquí para celebrar el nacimiento de mi querido hijo Duncan, pero también para celebrar algo más. Esta noche, en este lugar que ha sido refugio y hogar para nuestra casa, haremos historia. Esta noche, los dragones volverán a Poniente. Un murmullo recorrió la multitud. Algunos rostros mostraban excitación, otros confusión, y unos pocos, como el de Jaehaerys, mostraban horror creciente. Los preparativos están completos, continuó el rey. Los huevos han sido traídos desde las profundidades de Rocadragón. Los textos antiguos han sido estudiados. Los rituales han sido aprendidos. Y cuando la medianoche caiga, realizaremos la ceremonia que devolverá la gloria a nuestra casa, que devolverá el poder a nuestro trono, que devolverá los dragones al mundo. La fantasma de corazón alto se puso de pie súbitamente. Su voz, cuando habló, era como el crujir de hojas secas. Los árboles susurran, mi rey, susurran de fuego y muerte, de gritos en la noche, de un príncipe que nace entre humo y sal. Los dioses antiguos me han mostrado visiones. Sangre, tanta sangre, y cenizas, cenizas que queman como nieve de verano. Silencio, vieja, espetó uno de los señores presentes, pero Aegon levantó una mano. Deja que hable. Las profecías siempre suenan siniestras antes de cumplirse, pero cuando todo termine, cuando los dragones vuelen sobre nuestras cabezas una vez más, estas advertencias serán olvidadas. Serán simplemente los miedos de una anciana que no pudo ver más allá de su propia mortalidad. La bruja lo miró con ojos que parecían contener silos de tristeza. Que los dioses se apiaden de nosotros entonces, dragón, porque ningún otro lo hará. La medianoche se acercaba como una marea inevitable. El salón había ido despejado de todos excepto los participantes esenciales en el ritual. Aegon había insistido en que solo aquellos de sangre Targaryen estarían presentes, junto con Maestre Corso y el volantino Maegor. Duncan había querido quedarse con su padre, pero Shenny, con lágrimas en los ojos, le había suplicado que no fuera. Finalmente, había cedido, prometiendo que solo observaría desde la distancia. Los huevos de dragón fueron colocados en el centro del salón más grande de Summeray, el que daba al jardín interior. Alrededor de ellos, Maegor había dibujado círculos complejos con tiza hecha de huesos molidos y carbón vegetal. Símbolos de Valiria, tan antiguas que dolían a la vista, cubrían el suelo. En puntos específicos del círculo se habían colocado vasijas de cerámica llenos de fuego sol. La sustancia verde y viscosa parecía latir con luz propia en la oscuridad. Cada uno debe cortarse la palma, instruyó Maegor. Su voz resonaba extrañamente en la habitación vacía. La sangre debe caer sobre los huevos. Sangre de reyes, sangre de dragón. Es el primer ingrediente del ritual. Aegon fue el primero, con un cuchillo de acero valirio que había pertenecido a Aegon el Conquistador. Se cortó profundamente la palma. La sangre, tan roja como el fuego, cayó sobre el huevo verde. Luego fue Jaehaerys, quien dudó solo un momento antes de seguir el ejemplo de su padre. Su sangre cayó sobre el huevo dorado. Jaehaerys fue el último, su mano temblando ligeramente cuando el cuchillo mordió su carne. Su sangre manchó el huevo negro. Ahora, dijo Maegor, debemos invocar el fuego. El fuego sol será encendido y las llamas crecerán hasta rodear los huevos, pero deben ser alimentadas no solo con sustancia alquímica, sino con voluntad, con deseo, con hambre. Debéis cantar las palabras antiguas, las palabras de poder que devolverán el aliento a la piedra. Comenzó a recitar en alto valirio, y Aegon se unió a él. Las palabras eran extrañas, retorcidas,
como si el idioma mismo se resistiera a ser pronunciado. Jaehaeris sentía como la temperatura en la habitación aumentaba, aunque las llamas aún no habían sido encendidas. Jaehaeris miraba fijamente los huevos, su rostro pálido a la luz de las antorchas. Maegor levantó una antorcha y la arrojó sobre el fuego sol más cercano. Lo que sucedió después fue como si el infierno mismo hubiera abierto una puerta. El fuego sol estalló en llamas verdes tan brillantes que cegaban. El calor golpeó como un puño físico, haciendo que todos retrocedieran excepto Aegon, quien permanecía de pie en el borde del círculo, cantando las palabras antiguas con voz cada vez más alta. Las llamas se extendieron de una vasija a otra, creando un anillo de fuego verde que rodeaba los huevos. Y entonces, como si respondieran a una llamada inaudible, las llamas comenzaron a girar, formando un torbellino de fuego que rugía y crepitaba. «No os detengáis», gritó Maegor por encima del rugido de las llamas. «Continuad el cántico. Los huevos responden». Y era verdad. Bajo el calor intenso, los huevos comenzaban a brillar, primero débilmente, luego con más fuerza, como si un sol naciera dentro de cada uno. Grietas aparecieron en su superficie, grietas pequeñas al principio, luego más grandes, extendiéndose como venas bajo piel translúcida. «Está funcionando», exclamó Aegon, su voz llena de una alegría salvaje. «Los dioses sean testigos, está funcionando». Pero entonces algo cambió. El fuego verde comenzó a extenderse más allá del círculo dibujado. Las llamas lamían las paredes de madera, las cortinas, los tapices. Maestre Corso gritó una advertencia, pero su voz se perdió en el rugido del fuego. El calor se volvió insoportable, como estar de pie frente a un horno abierto. «El Lichuel», gritó Maegor, y por primera vez había miedo en sus ojos. «Algo va mal. El fuego no obedece. Necesitamos más. Necesitamos el sacrificio». «¿Qué sacrificio?», rugió Jaehaeris, agarrando al volantino por sus túnicas. «Dijiste que solo necesitábamos sangre». «Mentí». La confesión salió de Maegor como un sollozo. La verdad habría sido demasiado. «Necesitamos vida. Vida de reyes. Una vida por cada dragón que queremos despertar. 3 vidas, 3 llamas, 3 sacrificios». El horror se expandió en el corazón de Jaehaeris como hielo. Se volvió hacia su padre, quien continuaba mirando los huevos como si no hubiera escuchado nada más. «Padre, debemos huir, debemos salir de aquí ahora». Pero Aegon no se movía. Había algo en su expresión, una resignación tranquila que lava la sangre. «Sabía que habría un precio», dijo suavemente, casi para sí mismo. «Siempre hay un precio por la magia. Los hechiceros de Valiria lo sabían. Por eso su imperio cayó al final. Jugaron con fuerzas que no podían controlar. Y ahora nosotros, hemos hecho lo mismo». Las llamas rugían ahora por todas partes. El techo comenzaba a crujir. Desde afuera podían escucharse gritos. Duncan, Jenny, otros que habían estado en el palacio comenzaban a darse cuenta del desastre. «Padre, por favor». Jaehaeris estaba junto a su hermano ahora, ambos tirando del rey. «Tenemos que irnos». «No». La voz de Aegon era firme a pesar del caos. «Si huimos ahora, todo habrá sido en vano. Los huevos casi han despertado. Podéis verlo. Las grietas, la luz, solo necesitan más». Y entonces, con un movimiento que ninguno de sus hijos anticipó, Aegon el quinto de su nombre, rey de los Ándalos, los Eoenar y los primeros hombres, caminó directamente hacia el círculo de fuego. No, el grito desgarrador de Jaehaeris se perdió en el rugido de las llamas. Su padre caminaba hacia el fuego verde como un hombre caminando hacia un baño tibio. No había miedo en su rostro, solo una determinación tranquila y terrible. «Que mi vida despierte a los dragones», dijo Aegon, y su voz era clara a pesar del infierno que lo rodeaba. «Que mi sacrificio traiga de vuelta la gloria de nuestra casa. Que el príncipe prometido nazca y salve el mundo de la oscuridad que viene. Esto lo hago por amor, por deber, por...». Las llamas lo engulleron. Por un momento, su silueta fue visible en el centro del torbellino de fuego, brazos extendidos como si abrazara a un amante.
Luego no hubo nada excepto luz verde y gritos. Jaehaerys sintió que algo dentro de él se rompía. Quiso lanzarse tras su padre, pero Aerys lo sostenía, llorando, ambos hermanos cayendo de rodillas mientras el fuego consumía todo. Maestre Corso yacía inmóvil cerca de la entrada, vencido por el humo. Maegor había desaparecido, quizás huyendo, quizás también consumido. Y entonces el techo comenzó a caer. Vigas enormes de madera, encendidas como antorchas gigantes, se desplomaron hacia el salón. Los hermanos apenas tuvieron tiempo de rodar hacia un lado antes de que una viga del tamaño de un árbol se estrellara donde habían estado. La fuerza del impacto envió una lluvia de chispas hacia todos lados. «Tenemos que salir». Jaehaerys tiraba de su hermano, pero Jaehaerys no podía apartar la mirada del lugar donde su padre había estado. Los huevos de dragón brillaban ahora con una intensidad cegadora. Las grietas se extendían por toda su superficie. Algo se movía dentro, algo vivo. Los dragones. Susurró Jaehaerys con asombro y horror mezclados. «Van a nacer». Pero entonces otra viga cayó, y luego otra. El palacio entero estaba colapsando. Sunmeray, el lugar de verano y sueños, se estaba convirtiendo en una tumba de fuego. Con un último esfuerzo, los hermanos arrastraron el cuerpo inconsciente de Maestre Corso hacia la salida. El humo era tan denso que apenas podían ver. El calor abrazaba sus pulmones con cada respiración. Afuera, el caos era total. Duncan corría hacia el edificio en llamas, gritando el nombre de su padre. Ser Duncan el Alto lo agarró, sosteniéndolo con fuerza sobrehumana, mientras el príncipe luchaba y maldecía. Shen estaba de rodillas, sollozando. La fantasma de Corazón Alto cantaba, su voz alzándose por encima del crepitar de las llamas. Una canción sin palabras que sonaba como lamento y advertencia a la vez. ¿Dónde está el rey? La pregunta de Duncan atravesó todo. ¿Dónde está mi padre? Jaehaerys y Aerys emergieron de entre el humo, tosiendo, con las ropas chamuscadas y los rostros ennegrecidos. La mirada en los ojos de Jaehaerys respondió la pregunta antes de que pudiera pronunciar palabra. «No», susurró Duncan. Luego, más fuerte, «no». Se liberó del agarre de Ser Duncan y corrió hacia el infierno. Jenny gritó su nombre. Otros caballeros de la Guardia Real intentaron seguirlo, pero el calor era demasiado intenso. Solo pudieron observar impotentes mientras Duncan, el que había renunciado a un trono por amor, desaparecía entre las llamas para buscar a su padre. No regresó. Del fuego ardió toda la noche. Sunmeray, con sus torres elegantes y sus jardines soñados, se convirtió en una pira funeraria. Las llamas verdes del fuego sol se mezclaban con el rojo o naranja del fuego común, creando un espectáculo aterrador que podía verse desde kilómetros de distancia. Los campesinos de las tierras cercanas creyeron que el fin del mundo había llegado. Cuando el amanecer finalmente llegó, gris y cubierto de cenizas, lo único que quedaba de Sunmeray eran muros ennegrecidos y ruinas humeantes. Los rescatistas buscaron entre los escombros, pero había pocos cuerpos que recuperar. El fuego había sido tan intenso que había consumido casi todo. Jaehaerys, ahora rey, aunque aún no había sido coronado, se paseaba entre las ruinas como un fantasma. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos por la falta de sueño y el peso súbito de la corona. Jaehaerys caminaba a su lado, igualmente destrozado. «Encontramos algo, mi señor», dijo un soldado acercándose con reverencia. «En el centro, donde dicen que estaba el rey». Los llevó hasta lo que una vez había sido el gran salón. Los círculos dibujados por Maegor aún eran visibles en la piedra ennegrecida, y en el centro, sobre un montículo de cenizas que podrían haber sido un hombre, yacían los 3 huevos de dragón. No habían eclosionado. Las grietas que habían aparecido durante el ritual aún estaban allí, pero habían dejado de expandirse. Los huevos estaban fríos al tacto ahora, tan muertos como lo habían estado durante un siglo. Todo el sufrimiento, todo el sacrificio, había sido por nada. Jaehaerys cayó de rodillas. Un sollozo escapó de su garganta, luego otro, hasta que estaba llorando abiertamente.
sus hombros sacudiéndose con la fuerza de su pena. Aerys se arrodilló junto a él, colocando una mano en su hombro, ambos hermanos unidos en su dolor. Para esto, susurró Aerys. Padre murió para esto. Duncan murió para esto. Para nada, no para nada. Una voz ronca interrumpió. Ser Duncan el Alto estaba de pie detrás de ellos, su armadura blanca manchada de hollín. El príncipe Ereagar sobrevivió. La Hierea lo protegió con su cuerpo cuando el techo comenzó a caer. El bebé nació entre el humo y las llamas, mientras su Meraye ardía. Nació exactamente cuando su majestad entró en el fuego. Los hermanos se volvieron. La implicación golpeó a Aerys como un rayo. La profecía, murmuró. El príncipe que fue prometido nacerá de la línea de Aerys y Ereaella, nacido entre humo y sal, entre fuego y sangre. Ereagar, dijo a Aerys, su voz temblorosa. Mi hijo, el precio fue pagado, pero no para despertar dragones de piedra. Fue pagado para que naciera el príncipe prometido. Era un consuelo frío, terriblemente frío, pero era lo único que tenían para aferrarse mientras las cenizas caían a su alrededor como nieve negra. Los días siguientes fueron una procesión de dolor. Los funerales se realizaron en desembarco del rey, aunque había poco que enterrar. Aerys fue coronado rey, convirtiéndose en Aerys II de su nombre, aunque la corona pesaba sobre su cabeza como una carga de plomo. Aerys se volvió más silencioso, más distante, obsesionado con su hijo Ereagar de una manera que preocupaba a todos. Él es especial, decía Aerys una y otra vez. Debe serlo. Todo ese sufrimiento debe tener un propósito. Mi hijo salvará al mundo. Pero Aerys veía la locura creciendo en los ojos de su hermano menor y no podía hacer nada para detenerla. La maldición de Sumeraye no había terminado con las llamas. Había apenas comenzado, extendiéndose como veneno a través de las generaciones futuras. Los 3 huevos de dragón fueron llevados de vuelta a Rocadragón, donde fueron colocados en las profundidades de la fortaleza. Nadie debía volver a intentar despertarlos. Esa fue la orden de Aerys, pero sabía, en algún lugar profundo de su corazón, que algún día alguien lo intentaría de nuevo. Era la naturaleza de los Targaryen. El fuego llamaba al fuego, la sangre llamaba a la sangre. Jenny de Piedras Antiguas nunca se recuperó de la pérdida de Duncan. Se encerró en una torre de Rocadragón y se decía que podía escuchársela llorar por las noches, llamando el nombre de su esposo al viento. La fantasma de Corazón Alto desapareció una noche sin decir palabra, regresando a los bosques de donde había venido. Pero antes de irse, le susurró algo a Aerys que nadie más escuchó. El fuego lo consumirá todo al final, había dicho. Los dragones nunca despertaron, pero la llama de la locura sí. Arde en tu sangre, príncipe, arde en los huesos de tu casa, y algún día, cuando el loco rey se siente en el trono de hierro, casi destruirá el mundo que tu padre intentó salvar. Aerys se rió de sus palabras entonces, pero años más tarde, cuando fue coronado rey tras la muerte prematura de su hermano, comenzó a escuchar voces, voces que susurraban sobre fuego, sobre traición, sobre quemar a todos sus enemigos. Y con cada año que pasaba, la locura crecía, alimentada por la maldición que había nacido en Sumeraye. La tragedia de Sumeraye fue catalogada por los maestres como un accidente, un terrible accidente causado por fuego descontrolado. Pero aquellos que conocían la verdad sabían mejor. Había sido un intento de jugar con fuerzas más allá de la comprensión humana. Un intento de traer de vuelta la gloria pasada sin entender que algunas glorias están destinadas a permanecer en el pasado. Los dragones habían gobernado una vez. Sí te habían traído los 7 reinos bajo una misma corona, pero su era había terminado y ningún ritual, ningún sacrificio, ninguna cantidad de sangre de reyes podía cambiar ese destino. Los dioses, ya fueran los antiguos o los nuevos o los de Valiria, habían decretado que la era de los dragones había pasado, y sin embargo, la profecía se había cumplido a su manera. El príncipe prometido había nacido. Ereagar Targaryen creció obsesionado con las profecías tanto como su abuelo, convencido
convencido de que tenía un destino que cumplir. Estudió textos antiguos, buscó videntes y brujas, intentó descifrar el significado de su existencia, y al final, su obsesión con el destino lo llevó a la muerte en las aguas del Tridente, asesinado por el martillo de Robert Baratheon. Pero de Aegar nacieron hijos, y uno de esos hijos, perdido y renacido, traería de vuelta a los dragones al mundo de una manera que nadie podría haber anticipado, no a través de rituales y sacrificios preparados, sino a través del fuego de una pira funeraria y el amor de una madre dispuesta a sacrificarlo todo. Los dragones regresarían, sí, pero no de la manera que Aegon el Quinto había soñado, nunca de la manera que los hombres planean. Esa es la naturaleza de la magia en el mundo. Es salvaje, impredecible, peligrosa, y aquellos que intentan controlarla siempre pagan un precio más alto del que pueden imaginar. Las ruinas de Summeray permanecieron durante décadas, un recordatorio sombrío de la ambición y la tragedia. Los campesinos de las tierras cercanas juraban que podían verse luces extrañas entre las ruinas en ciertas noches sin luna, luces verdes que bailaban como fuegos fatos, y algunos decían que podían escucharse gritos en el viento, gritos de un rey que había caminado hacia el fuego creyendo que traería la salvación, solo para encontrar cenizas. Con el tiempo, la vegetación comenzó a reclamar las ruinas. Las enredaderas treparon por los muros ennegrecidos. Los árboles jóvenes crecieron entre los escombros. La naturaleza, como siempre, cubría las cicatrices que los hombres dejaban en el mundo. Pero la memoria permanecía, transmitida en susurros, registrada en pergaminos que pocos leían, pero que nunca serían destruidos. Porque esa es también la naturaleza de la tragedia. No puede ser olvidada, por mucho que uno lo intente. Se queda en los huesos de las casas, en la sangre de las familias, en las piedras de los lugares malditos. Se transmite de generación en generación, una advertencia que rara vez es escuchada hasta que es demasiado tarde. Jaehaerys II gobernó solo 3 años antes de que una enfermedad se lo llevara. Algunos decían que nunca se recuperó realmente de aquella noche en Summeray, que algo dentro de él había muerto junto con su padre y su hermano. Cuando cerró los ojos por última vez, sus últimas palabras fueron: los dragones no despertaron. Quizás es mejor así. Aerys, quien se convirtió en Aerys II, el rey loco, gobernó durante más de 20 años. Su reinado comenzó con promesas y esperanza, pero lentamente, inexorablemente, la locura lo consumió. Veía conspiraciones donde no las había. Quemaba a hombres vivos con fuego sol, deleitándose en sus gritos. Y al final, cuando los ejércitos de los rebeldes se acercaban a desembarco del rey, intentó quemar la ciudad entera. «Quemadlos a todos», gritó desde el trono de hierro. «Que el fuego los consuma, que renazca el dragón de las cenizas de esta ciudad corrupta». Fue Jaime Lannister, el matarreyes, quien lo detuvo. Una espada a través de la espalda. Un final misericordioso para un hombre que había perdido toda misericordia mucho tiempo atrás. Y mientras la sangre de Aerys manchaba el piso del salón del trono, Jaime se preguntó si el rey loco había estado viendo las llamas de Summeray incluso en sus últimos momentos. La casa Targaryen cayó. Robert Baratheon tomó el trono. La era de los dragones pareció terminar definitivamente. Los huevos de dragón, aquellos mismos que habían estado en el centro del ritual en Summeray, pasaron de mano en mano, de rocadragón a comerciantes, de comerciantes a coleccionistas. Eventualmente, terminaron en pentos, petrificados y aparentemente sin valor, regalados como curiosidades a una joven princesa exiliada en el día de su boda. Daenerys Targaryen, la última de su línea, la que no sería quemada, y en una noche en el mar Dothraki, mientras una pira funeraria ardía bajo las estrellas, ella caminó hacia el fuego llevando los huevos consigo, no porque hubiera estudiado rituales antiguos, no porque hubiera planeado despertar dragones, sino simplemente porque sintió que era lo correcto, porque en su sangre, en su esencia misma, era una hija del fuego. Cuando las llamas se apagaron y el amanecer llegó,
Daenerys emergió desnuda y ilesa de las cenizas, y sobre sus hombros, enroscados alrededor de su cuerpo, había tres pequeñas criaturas con escamas brillantes, verdes, doradas y negras, los mismos colores que los huevos que habían estado en su muralla aquella noche terrible. Los dragones habían regresado al mundo, no a través del sacrificio de reyes en rituales preparados, no a través de la planificación cuidadosa de hechiceros, sino a través del fuego nacido del amor, de la pérdida, del instinto puro de una mujer que cargaba la sangre del dragón en sus venas. Aegon el Improbable había tenido razón sobre una cosa: los dragones debían regresar. El mundo los necesitaba, pero se había equivocado en cómo traerlos de vuelta. Había intentado forzar el destino, controlar la magia, planear lo imposible, y había pagado el precio máximo por su arrogancia. La verdadera lección de Summeray no era que los dragones no podían ser despertados, era que algunas cosas no pueden ser forzadas. Algunas magias responden no a rituales y sacrificios, sino a algo más profundo, a la esencia misma de lo que significa ser del linaje del dragón, a la disposición de caminar hacia el fuego sin planificación, simplemente porque es tu naturaleza hacerlo. Aegon había caminado hacia el fuego creyendo que era su deber. Daenerys caminó hacia el fuego porque era su amor, y esa diferencia, pequeña pero fundamental, fue lo que cambió todo. Las ruinas de Summeray permanecen hasta el día de hoy, cubiertas por la vegetación pero nunca olvidadas. Los bardos cantan canciones sobre la tragedia de Summeray, aunque la mayoría ha olvidado los detalles verdaderos, los rituales intentados, las profecías susurradas, los sacrificios ofrecidos. Se ha convertido en leyenda, en mito, en advertencia, pero para aquellos que conocen la historia verdadera, Summeray es un recordatorio de que la ambición desmedida siempre cobra su precio, que jugar con fuerzas más allá de nuestra comprensión nunca termina como esperamos, que los dioses, o el destino, o lo que sea que gobierne este mundo extraño, tienen su propio sentido del humor cruel. Los dragones regresaron, pero no cuando un rey lo ordenó. Regresaron cuando el último de su línea, una niña sin reino y corona, los llamó con fuego y sangre nacidos del amor verdadero. Y quizás esa siempre fue la verdadera profecía. No que un rey despertaría dragones, sino que los dragones despertarían cuando el último rey cayera. Que la gloria regresaría no a través del poder, sino a través de la pérdida. Que el fuego purificaría todo hasta que solo quedara la esencia pura de lo que significaba ser un dragón. En las noches sin luna, cuando el viento sopla desde el sur, los campesinos cerca de las ruinas de Summeray aún escuchan cosas. No gritos ahora, sino algo diferente. El batir de alas que nunca estuvieron allí. El rugido de gargantas que nunca se abrieron. Los fantasmas de dragones que casi nacieron pero que se quedaron atrapados entre la piedra y la vida. Entre el sueño y la vigilia. Son los ecos de aquella noche terrible. Los ecos de un rey que amó demasiado a su casa y no lo suficiente a su vida. Los ecos de un hijo que corrió hacia el fuego para salvar a su padre y nunca regresó. Los ecos de dragones que sintieron el calor del mundo por un momento antes de volver a la oscuridad fría de la piedra. Y en esos ecos, si uno escucha con atención, puede oír una verdad simple pero profunda. La magia tiene sus propias reglas. Las profecías se cumplen a su manera, no a la nuestra. Y aquellos que intentan forzar el destino inevitablemente descubren que el destino tiene dientes afilados y un apetito insaciable por la hubris humana. Esa es la maldición de Summeray. No las llamas que consumieron el palacio, no las vidas que se perdieron, sino el conocimiento de que todo ese sufrimiento fue necesario para traer dragones al mundo, pero no de la manera que nadie había planeado, que el precio fue pagado, pero el recibo llegó generaciones después, a manos de una niña que nunca conoció a aquellos que habían muerto para que ella pudiera ser la madre de dragones. Así funcionan las tragedias en el Juego de Tronos. Siembras fuego y sangre, y cosechas cenizas y dolor. Pero de esas cenizas, a veces, si los dioses son amables o crueles, dependiendo de tu perspectiva, algo nuevo puede nacer, algo terrible y hermoso.
algo que cambia el mundo para siempre. Y con ese pensamiento, mientras las estrellas brillan sobre las ruinas de Summeray y el mundo duerme sin saber las historias que las piedras antiguas podrían contar, dejamos esta historia, una historia de reyes y dragones, de fuego y profecía, de ambición y sacrificio, una historia que es advertencia y promesa a la vez, porque en el mundo de Canción de Hielo y Fuego, cada final es simplemente el comienzo de otra historia. Cada muerte alimenta una nueva vida. Cada llama que se extingue deja cenizas de las cuales algo nuevo puede crecer. Los dragones durmieron, luego murieron, luego permanecieron muertos durante un siglo. Y cuando finalmente despertaron, lo hicieron de maneras que nadie habría podido predecir, trazando arcos a través de cielos que habían estado vacíos durante demasiado tiempo, recordándole al mundo lo que significaba cuando la sangre del dragón verdaderamente despertaba. Que esta historia os acompañe en vuestros sueños, que las llamas de Summeray calienten vuestras noches frías, y que recordéis siempre que en el Juego de Tronos se gana o se muere, pero a veces, en raras ocasiones, se pierde todo y aún así se gana algo más grande de lo que jamás se podría haber imaginado. Descansad ahora, nobles oyentes, dejad que el sueño os lleve. Y si soñáis con dragones, que sean dragones amables que os protejan hasta que el amanecer llegue nuevamente.